Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy están llenos de remembranzas y se trata de 40 años de la guerra de Vietnam. La tristemente célebre guerra de Vietnam, donde ya se habían empantanado antes los imperios europeos, lo que fue la guerra de Indochina para Francia, tremendo fracaso, y luego los estadounidenses que dijeron, no, ahí vamos nosotros y arreglamos las cosas. 40 años ya de la guerra de Vietnam, y todavía hay gente que sigue muriendo a consecuencia de las barbaridades que hicieron, contaminando hasta que se cansaron toda esta península y todo lo que representa en valor geopolítico, ¿no? Tampoco la pudieron ganar como no ganaron la de Corea, pero ciertamente 40 años de una vergonzosa derrota para la potencia hegemónica que había salido ganadora de la Segunda Guerra Mundial y que pretendió poner orden más allá de sus posibilidades. Washington hizo un papelón que todavía reverbera de costa a costa y todavía hay gente, para decirlo de alguna manera, con el disco duro rayado a consecuencia no solo de la derrota, sino de la vergüenza desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de todos los valores que representó esa fatídica guerra. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y recordemos, para las nuevas generaciones sobre todo, esa patada en el trasero que recibieron los imperios. Vietnam, sin duda, fue una auténtica catástrofe y una masacre desde todo punto de vista, ¿no? Y eso fue entre 1959 y 1975, especialmente si tenemos en cuenta el aspecto en que se metieron los estadounidenses, ¿no? Solo en las provincias de Quang Tri se contabilizaron 6.789 víctimas de las bombas sin explotar todavía, lanzadas por Estados Unidos durante la guerra de 1975. El mes de abril se cumplen 40 años de la histórica lucha del pueblo vietnamita contra la invasión de Estados Unidos. Ya habían derrotado al imperio francés colonial y esa guerra pasó a la historia como una de las primeras derrotas bélicas de Estados Unidos. La caída de Saigón, actualmente ciudad Ho Chi Minh, el 30 de abril de 1975, supuso el fin del conflicto bélico y el inicio del proceso de reunificación del país. Para conmemorar estos 40 años, el gobierno de Vietnam recuerda algunas de las misiones casi imposibles que lideraron los militares que con los pies descalzos se convirtieron en la pesadilla para los invasores extranjeros que tenían la mejor tecnología militar del mundo. Sobre esto, demasiado se ha escrito, demasiado se ha sufrido y hay ciertamente mucho de lo cual hablar. Pero de esto todavía hay gente que ni encaja la derrota ni está dispuesta a asumir el costo. Cuando ya Estados Unidos dijo, basta de esto, traigan de vuelta a los muchachos a casa, esta es una guerra donde nunca debimos entrar, y la gente se le sublevó al gobierno de los Estados Unidos. El conflicto comenzó por un intento de unificar los dos Vietnam en un único país controlado por un gobierno comunista aliado de la URSS, la Unión Soviética y China. Los intentos por la reunificación y evitarla trajeron a una sucesión de gobiernos apoyados por Estados Unidos, gobiernos títeres, provocaron el levantamiento en armas de varios grupos unidos bajo el autodenominado Frente de Liberación Nacional, Vietcong, rápidamente apoyado por la entonces Unión Soviética y la China de Mao. La guerra se dividió en 4 momentos. La inicial, con pérdidas de territorio por Saigón, una segunda protagonizada por la entrada de los Estados Unidos en conflicto, donde recuperó parte de lo perdido. Una tercera tras los sucesos del 68, caracterizada por la retirada progresiva de Estados Unidos, y la última iniciada con los acuerdos de paz de París en 1973, protagonizada por el avance paulatino del Frente Nacional de Liberación y el Ejército de la República Democrática de Vietnam, que terminaron tomando, con vergüenza para Estados Unidos y todos sus aliados que salieron corriendo desesperadamente,
tomando Saigón y reunificando el país el 2 de julio de 1976 bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. Incluso utilizaron agentes naranjas que todavía generan mutaciones genéticas y todavía generan víctimas, y han quedado millones de bombas por ahí que todavía, para poder desactivarlas, es un sueño imposible, generan más y más víctimas. Vietnam tardaría 300 años en eliminar las bombas sin explotar que quedaron allí. Y en este mes de abril se cumplen 40 años de la histórica lucha del heroico pueblo vietnamita contra la invasión de Estados Unidos. Esta guerra pasó a la historia como una de las primeras enormes derrotas bélicas de Estados Unidos, con secuelas increíbles desde el punto de vista emocional para muchos de los que sobrevivieron. La caída de Saigón, actualmente Ho Chi Minh, el 30 de abril de 1975, supuso de alguna manera el fin del conflicto bélico y el inicio del proceso de reunificación del país. Y para conmemorar estos 40 años, el gobierno de Vietnam recuerda algunas de las misiones casi imposibles que libraron sus militares. Aquellos subestimados combatientes de pies descalzos que se enfrentaron a las formas de destrucción más modernas que había en el planeta. Después de la reunión del incidente del Golfo de Tonkin, con un primer ataque al destructor estadounidense Maddox, el 2 de agosto del 64, el USS Maddox y el USS Turner Joy de la Marina de los Estados Unidos, la noche del 4 de agosto, supuestamente se produjo un nuevo ataque, pero no había pruebas de tal cosa, simplemente necesitaban el ataque para poder intervenir y mandar sus portaaviones. Ese que acaban de ver ahí es el 64, ¿no? El 64 tiene su historia, es de la clase Kitty Hawk y es el portaaviones Constellation. Navegué en maniobras en él, no en Vietnam, sino muchos años después. Ahora está en reserva, en naftalina, porque esta es la hora de los portaaviones tipo nuclear de la clase Nimitz. Eso que ven cayendo es una superfortaleza volante B-52, un bombardero jet de valor estratégico, cuatrimotor, que se los bajaban con los cohetes tierra-aire. Aquellos subestimados soldados de pie descalzo derrotaron a todos los imperios del momento y tuvieron que ir a negociar con ellos, les gustara o no. La cobertura de aquella contienda realizada por los medios de comunicación fue permanente. Primer conflicto televisado de la historia, y esto permitió la denuncia de frecuentes violaciones y abusos contra los derechos humanos como nunca se había visto. Los Estados Unidos crearon un sentimiento de mala conciencia en su propio pueblo ante una guerra considerada injusta, hoy conocido como el síndrome de Vietnam. Y esto era el agente naranja. Como no podían con la guerrilla, inventaron el agente naranja que desfoliaba toda la selva, un crimen de lesa humanidad. No lograron nada. Esta es la entrada gloriosa de los blindados del Vietcong al propio Palacio de Gobierno, como entraron también a la Embajada de Estados Unidos. La salida desesperada por los helicópteros de la gente que estaba en la Embajada de Estados Unidos fue patética. Por algo no nos han mandado esos archivos esta vez. Pero esta es la entrada al Palacio de Gobierno, derribando las puertas y entrando con la bandera del Vietcong. El fin de la contienda solo resultó una pausa en los enfrentamientos de Indochina. Después se producirían las invasiones de Camboya y Laos por Vietnam y de este por China, y por el contrario Estados Unidos tuvo que hacer un repliegue en toda su política exterior, por no decir una vergonzosa retirada. La cobertura de la contienda realizada por los medios de comunicación fue permanente y este sí fue el primer conflicto televisado. Los amigos de los estadounidenses tenían que salir huyendo en los helicópteros cuando iba cayendo la capital. Y este fue un personaje que de alguna manera tuvo la manera de contar su historia como protagonista y como hombre que podía de alguna manera también dar testimonio de lo que pasaba. We can argue, and I argue, that
Thomas Berger, veterano de Vietnam y director ejecutivo de los veteranos del Consejo de Salud de los Veteranos de Vietnam, dice, fue una mala guerra. Nos pueden discutir y argumentar que los estadounidenses estaban allí, sirvieron y lucharon como en cualquier guerra. Bueno, ganamos las batallas, pero políticamente perdimos la guerra. No había gran estrategia, no había estrategia de salida. La guerra siguió y siguió y el público estadounidense dijo suficiente, tenemos que irnos. It's magical. What I think is overlooked is that Lo que creo es que se pasa por alto es que las tropas sirvieron honorablemente y lucharon, así como la generación más grande desde la Segunda Guerra Mundial, como los chicos de Corea, la gente de Afganistán e Irak. Sino, ¿por qué no ganamos? Lo dijeron ellos. Nos fueron culpando en gran medida y eso duele, emocional y mentalmente, duele. we were blamed to a great extent. That hurt emotionally, mentally. Vino la derrota, hubo que firmarla y luego dice, bueno, fue solo un momento difícil para nuestro país después de haber sacrificado todas esas vidas y tuvimos la suerte de que al menos no terminó siendo una victoria innoble y tener que caminar lejos después de pasar todas esas vidas y perderlas, ¿no? Este es el memorial, uno de los más lúgubres que hay en Washington, gigantesco muro de mármol negro donde los nombres de todos los que murieron para nada en Vietnam están en bajo relieve. Cada familiar o amigo va ahí, coloca un papel en blanco y lo repasa con un lápiz muy grueso para llevarse el nombre en bajo relieve de sus familiares o amigos que están allí, recordados en esa horrible guerra que nadie quiere recordar mucho. A pesar de que luchamos por la libertad y a veces damos un paso cuando no deberíamos sentarse y dejar a las personas resolver sus propios problemas, pero es difícil entenderlo, ¿no? Ahí están, marcando en el papelito el nombre de sus seres queridos que murieron en esa guerra que nadie entiende. Cada línea son nombre y apellido, nombre y apellido, nombre y apellido, decenas de miles. Y estos son cuadras y cuadras de mármol negro, cada 10 centímetros menos, nombre y apellido, nombre y apellido. La gente va ahí con profundo dolor, algunos con orgullo, y van y hacen esa manera de llevarse en un papel el bajo relieve, ¿no? Maybe sit back and let the people solve their own problems. It's hard. Mi padre fue derribado en Vietnam en 1966 y sigue siendo identificado recientemente. Los restos al final llegaron para la familia a Texas y a Florida. Tuvimos una ceremonia en Arlington, pero mucha gente todavía no ha podido saber dónde están los restos de sus seres queridos, ¿no? Es un alivio para toda la familia. Mi padre, el coronel William Cooper, que era un buen hombre y nunca pensamos que veríamos en nuestro tiempo de vida una cosa como esta. Al final pudimos identificar sus restos y ahora con el moderno sistema del ADN pudimos hacer realidad lo que un montón de gente quería, ¿no? Identificar al menos los restos y repatriar los restos de sus seres queridos que quedaron allá. Creo que fue una atrocidad, para ser honesto, y creo que todavía continúa hoy. Sigo pensando que no se están respetando nuestros veteranos y que no están siendo atendidos. Si prestamos demasiada atención a otros países, enviamos demasiado dinero a otros países, pero deberíamos tener que cuidar de nosotros mismos. La libertad se la deben a nuestros militares y deberíamos cuidar mejor de ellos. Eso es lo que pienso cuando vengo a recordar a los caídos en Vietnam aquí. It's because of our servicemen. We should take care of them. La caída de Saigón, la huida desesperada en los helicópteros, todos los que tenían alguna vinculación con los Estados Unidos salían hacia los barcos que esperaban afuera. En Nguyen
en una retrospectiva de hace 40 años. Todavía recuerdo cada momento de ese tiempo, bastante miedo, explosiones por todas partes, disparos, helicópteros dando vuelta por encima de nosotros, nuestro barco alejándose de Saigón y el temor de un ataque de los comunistas mientras nos iban dejando atrás y solo podíamos alcanzarlos por helicópteros. Hablé con mi madre acerca de ello y ella me dijo cuando estaba embarazada que fue a la base a ver a mi padre y le dijo que fue asesinado unos días antes conduciendo un jeep después de volar con una mina y murió. Así enviaron su cuerpo de vuelta a Estados Unidos. Ella estaba embarazada de mí, así que nunca llegó a reunirse con él. Para muchos, simplemente las estatuas, las placas. La mayoría de los compañeros mueren todos los días. Cuando vas a abrir una correspondencia te encuentras con eso. Con el tiempo, bueno, te vas acostumbrando, ¿no? Y que me faltan los seres queridos, sí. A veces es insoportable pensar que mi padre quedó allá. Cuando la guerra terminara nos convertiríamos en algo diferente, pero no fue así. En la base, los infantes de Marina fueron de gran ayuda y en la foto se puede ver que son muy amables con los niños y fue todo un proceso. Por suerte no pasó demasiado tiempo, incluso con la diferencia cultural. Después de un tiempo, todos se convirtieron en amigos. Duc On cuenta cómo las generaciones sucesivas han tratado el legado de la guerra de Vietnam y dicen: las formas en que las generaciones más jóvenes ven las cosas son más realistas que la generación anterior que la vivieron. La guerra no es más que bañarse en sangre. Para los que la vivimos es bastante más difícil de olvidar. Nuevamente, la entrada en el Palacio Presidencial, la huida desesperada. Ese era nuestro país. Como una persona joven, éramos vietnamitas a causa de nuestros padres y antepasados. Tuvimos que aprender a hacer una manera diferente de vivir la vida. Luego, las grandes conferencias de paz. It's unbearable, and you know, I think Es muy difícil de llevar esto. Y ciertamente vivimos en una zona montañosa. Vietcong, como solíamos llamarlo, estuvieron presentes en la región. Los C-130 volaron, rociaron el lugar con los agentes naranjas. Detrás de los aviones era un rastro de humo blanco y en ese entonces no sabíamos que era dioxina. Pensé que se rociaba solo para destruir el bosque y solo después, al fin de la guerra, me enteré que la dioxina era un químico altamente tóxico y que nos iba a afectar a todos. Vo Thi Anh, de 54 años, madre de 2 víctimas, decía: ahora que todavía estoy vivo, me podría cuidar de ellos a pesar de que es difícil, pero más tarde, cuando yo ya no esté, ¿quién se hará cargo de todos esos niños? yeah, it's a process. Fortunately, it doesn't take too long because there's a cultural difference begin with, but after a while, you know, we become friends. So. Todo el mundo, de alguna manera, lleva su herida abierta con respecto a esa guerra. No hay referencias en el tiempo, no hay cuenta regresiva, solo recuerdos y muchos traumas difíciles de superar. Van Damme decía: por el momento el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a apoyar a las víctimas de la gente naranja que ellos mismos rociaron, tratando de eliminar la selva ya que no podían eliminar a los Vietcong. Son veteranos estadounidenses que sirvieron en la guerra de Vietnam, pero las víctimas de la gente naranja en Vietnam también necesitan el apoyo y el cuidado de salud y de los medios para poder ganarse la vida. El agente naranja no discriminó, afectó tanto al Vietcong como a las tropas de Vietnam del Sur y a los estadounidenses. El próximo jueves 30 de abril se cumplirán 30 años de la caída de Saigón, como está cayendo aquí un B-52 en medio de las llamas. El bombardero estratégico jet más importante que tenían, pero se los bajaban con la cohetería o con los aviones de Vietnam del Norte.
Sus efectos hoy son visibles, todavía hay deformaciones severas, daños cerebrales y físicos, defectos congénitos, multitud de tipos con cáncer, cánceres diferentes. La mayoría de las víctimas son veteranos de guerra y sus descendientes. Se calcula que Washington lanzó millones de litros de este agente en las selvas vietnamitas para exponer a las tropas comunistas del norte. Pero ese agente no discriminaba entre el norte y el sur. Ese agente de gran toxicidad por su alto contenido de dioxina arrasó millones de hectáreas, tanto de bosques como de cultivos de los necesarios alimentos, y alcanzó a 30.000 núcleos habitados. Tanto Cruz Roja como UNICEF mantienen programas de ayuda porque es indispensable asistir en lo sanitario y en lo social a las familias en las que sus miembros van muriendo rápidamente o nacen ancladas a una cama por una deficiencia física o psíquica. Las estatuas no dicen nada de lo que fueron los sufrimientos. Y se calcula que en Washington lanzó 20 millones de galones de agente naranja en las selvas vietnamitas para exponer a las tropas comunistas del norte. Por su alto contenido tóxico, la dioxina arrasó con millones de hectáreas, tanto de bosques como de cultivos. Y esto generó un problema de la incapacidad de poder producir incluso lo que había que hacer para alimentarse. Los vietnamitas tardarán 300 años en eliminar todas las bombas sin explotar. Los daños neurofisiológicos están a la vista. Terminó la guerra, pero estas son las secuelas de lo que dejaron atrás con los agentes naranjas y la dioxina. Ở đây là có rừng núi, cho nên là có cộng sản ở nữa. Hồi trước là gọi là cộng sản, cho nên ở dưới chân núi đó, cho nên là máy bay C-130 á là nó lên nó rải. Ở phía sau á là một đoàn khối trắng, mà hồi đó là đâu có biết chất độc dioxin, thì mình cứ nghĩ là rải cái đó rồi để rồi. Creo que esto fue una atrocidad. Sigo pensando que no están respetando nada de lo que dejaron atrás ni a los veteranos. Nuestros hijos siguen naciendo con taras y esto no lo pueden compensar con nada. Hay mutaciones genéticas, hay fallas en la capacidad intelectual, hay contaminación en todo el ambiente en que vivimos y este es el país que nos dejaron atrás con el cuento de darnos la libertad. 40 años después de Vietnam, el resultado es fatídico. Tôi cha mấy màu sa này mà tu mà không còn nó không biết ở là ngồi để làm sát cho ở cha này. Cuando llegó Nixon, se dio cuenta que había que irse. Retirada progresiva de tropas, mantener el apoyo financiero al gobierno de Vietnam del Sur, conseguir alguna forma de paz que pareciera con honor, llevando a Vietnam del Norte y al Frente de Liberación Nacional a una mesa de negociaciones a base de bombazos, si fuera preciso. Pero ¿quién le devuelve la calidad de vida a los que dejaron atrás con todas las taras genéticas por el tipo de bombas y el tipo de contaminantes que utilizaron? El segundo punto del proyecto fue cumpliendo progresivamente con la retirada, pero lo que dejaron detrás fue esto: mutaciones genéticas, malformaciones y una naturaleza absolutamente destruida y quienes la habitaban. Normalmente eso no se muestra, es parte de la mala conciencia de los que llevaron la guerra a Vietnam. Pero esa es la realidad. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. 40 años de Vietnam ya. Telesur Weekly Roundup. A recap of the past week's top stories. Watch it on telesurtv.net/English. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países.
¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras. Todos los jueves. Solo por Telesur. ¿Cuántas caras tiene la realidad? El espacio para dilucidar las políticas detrás de las coyunturas mundiales. Abrir las cortinas mediáticas para despertar la conciencia desde una perspectiva global. Conducido por el reconocido activista y escritor pakistaní Tariq Ali. Desde nuestra plataforma web en inglés. The World Today. Todos los domingos. Solo por Telesur. Más acontecimientos en pleno desarrollo y están en pleno desarrollo en Baltimore. Una vez más, policías blancos toman a un joven negro, lo meten en una patrulla, se lo llevan y poco tiempo después no está vivo. Eso generó la primera chispa de este estallido social que ya por reiterado no deja lugar a dudas del tremendo malestar que hay dentro del pueblo estadounidense por diferentes razones, pero además por el eterno tema de las diferencias raciales, ¿no? Y Baltimore tiene un alto porcentaje de población negra, pero llegar ahí, después de todo lo que hemos dicho, parece la reiteración, pero el tema es que no cede y además sigue siendo motivo de un estallido que a veces reverbera de costa a costa de los Estados Unidos porque nadie escapa de esa brutal actitud de represión que hay en los policías blancos hacia los afroestadounidenses. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Ha sido dramático lo que se ha visto en las últimas horas y la tensión no cede. Es un ejemplo al caer la noche, pero ahí no solo los afroamericanos, sino todos los blancos solidarios, pero fundamentalmente esa población que por siglos ha estado relegada de una manera o de otra, ha encontrado el motivo para volver a expresar su indignación. Ahora investigan la muerte de un joven afroestadounidense para variar en Baltimore. La vida de los negros sí importa, decía esa pancarta, y ha sido uno de los lemas de protesta, ¿no? Según fuentes oficiales, la policía no tenía motivo alguno para detener a Freddie Gray el pasado 12 de abril, después que los agentes hicieran contacto visual con él y otro sujeto, en momentos en que ambos salieron corriendo según las autoridades. Luego de su arresto, Gray fue montado en un vehículo y unos 30 minutos después era trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico donde murió el domingo último. Eso según el vicecomisionado de policía Jerry Rodríguez, a causa de lesión medular significativa. Le deben haber caído a palos, ¿no? Y la pesquisa federal está dirigida a determinar las causas por las que este joven afro-norteamericano fue detenido, dijo el comisionado de policía. La muerte de Gray, una más de los afroamericanos de 25 años, se convirtió en el más reciente símbolo en el debate nacional sobre el trato miserable que la policía le da a los afroestadounidenses en Estados Unidos, más aún en una ciudad donde el alcalde y el comisionado de la policía son negros. This is a sad situation. We're having these kind of problems all over the country. Esto es triste, es una situación absolutamente triste y vamos a tener este tipo de problemas en todo el país y al final del día lo único que queremos es justicia y queremos paz. Está la gente aquí, nadie merece morir. Estas personas merecen ir a casa, señala a los oficiales de la policía con el dedo, pero como hay cámaras no le hacen nada. Pero estas otras personas que somos nosotros merecemos vivir y ellos viven en esta comunidad. Y usted ve un montón de estas personas aquí, no van a ninguna parte hasta que haya un poco de paz. Tessa Colina Ashton, presidenta de la rama local de los defensores de los afro, dice: la policía está aquí para proteger a la comunidad y tenemos que darle a la policía su debido trato, pero cuando lo hacen lo correcto. Pero cuando alguien está encerrado en manos de la policía, nadie debe terminar muerto. Este joven no estaba haciendo nada para terminar muerto, y si estás en un vehículo de la policía, lo que necesitas es que te lleven directamente a donde a ser atendido si es que te pasa algo. Pero si tú entras allí entero
y sales de la otra manera, ahora está muerto, porque la policía lo puso en algo y algo sucedió. Y tenemos que llegar al fondo de esto porque no debería estar muerto. Él debería estar, si acaso, en la cárcel, pero no muerto. Bueno, el malestar sigue y crece. Baltimore, Maryland, y la protesta racial de un extremo a otro de los Estados Unidos. Los gritos de muerte de Freddie Gray tienen que ser juzgada. En el barrio de Freddie Gray, de 25 años, sus amigos le recuerdan por su imborrable sonrisa, una sonrisa, decían, de un hombre feliz. Gray, en el país por los gritos de dolor que daba mientras la policía me lo arrastraba, también es recordado por lo que fueron testigos. Lo llevaron a una furgoneta, lo capturaron porque había simplemente crispación natural en el ambiente. Nadie sabe por qué se lo llevaron preso. Varios policías en bicicleta lo detuvieron el pasado 12 de abril. Solo han dicho que cuando se acercaron él salió corriendo. Y en los guetos negros basta correr para parecer culpable o que todos los policías crean que eres culpable. Freddie corría, así que no hay duda de que su columna vertebral estaba intacta, al menos hasta que los agentes le dieron caza. Estos dicen que se incorporó por su pie en la furgoneta, eso no lo vio nadie, porque dentro no había cámara alguna, y admiten que no le facilitaron un médico allí mismo, ni le pusieron el cinturón dentro del vehículo, quizás porque eso podría justificar que 30 minutos después, al llegar a la comisaría, tuviera misteriosamente la columna vertebral rota a la altura del cuello. La gente ahora dice, si estás en contra de eso, suena la corneta de tu carro, suena la bocina. El funeral, como siempre, otro motivo de indignación contenida. La columna vertebral rota a la altura del cuello y en un 80%, según su familia, además de 3 vértebras fracturadas. Fue allí cuando cayó en coma y se trasladó al hospital donde murió una semana después. Después que lo apalearon, lo llevaron al hospital los propios policías. Encima no le encontraron drogas. Ni se le acusa de haberse resistido al arresto porque la policía dice no haber tenido que usar la fuerza. Los testigos le vieron cojear de una pierna mientras lo trasladaban. Los 6 agentes involucrados han sido suspendidos y al menos uno de ellos se habría negado incluso a dar testimonio. El departamento de policía se ha negado a hacer público cualquier detalle. Ni siquiera ha querido dar información sobre su raza. Freddie no era un ángel, reconoció The Baltimore Sun y el líder de color Rudolph Jackson. Pero la policía ya se había hecho su propia idea de lo que era. Si de su muerte se sabe poco, de su vida lo que dejó fue una denuncia civil por haberse criado respirando el plomo de las paredes. Una madre enganchada en el consumo de heroína y 2 hermanas lo acompañaban en esa demanda. Nunca le dieron un trabajo, solo un expediente delictivo por venta o posesión de heroína y marihuana. Y las ganas de dejar un barrio 100% de negros, un gueto del que no podía salir. Instead of one cover-up behind that blue wall, after another cover-up behind that blue wall, and one lie after another lie. Now we see the truth as never before. It's not a pretty picture. Ahora vemos la verdad como antes nunca, ¿no? Y no es una correcta imagen, ¿no? I will be missing you every day till the end of time. But this is not my end, and I can't. Hasta el fin de los tiempos. Pero no hay duda que aquí te prometo que voy a estar todos los días buscando una razón para lo que ocurrió. No puedo mantener mi cabeza bajo el agua, necesito respirar. Tengo que seguir amando, te echo de menos.
pero también tengo que vivir, porque a través de mí tú también vas a vivir. I came to tell this grandmother, I came to tell the aunt, I came to tell Freddie Senior, I came to tell Freddie's 5 sisters, don't cry. El reverendo Jamal Harrison Bryan dijo: pero llegué a decirle a esta abuela, llegué a contar a esta tía, he venido a decirle a Freddie, he venido a decirte, 5 hermanos de Freddie no lloran, y la razón por la que no quiero que llores por la muerte de Freddie no fue en vano. Después de este día vamos a seguir la marcha, después de este día vamos a seguir exigiendo justicia, después de este día vamos a mantener la exposición de una cultura de corruptos, después de este día vamos a mantener el seguimiento de nuestro propio vecindario, y hagas lo que hagas, no llores. Familiares, amigos y anónimos asistieron el lunes al funeral de Freddie Gray, el joven afroamericano de 25 años muertos hace una semana en circunstancias aún no determinadas, pero sí sospechadas de abuso policial. El difunto vestía camisa blanca y junto a él colocaron una gorra de Los Ángeles Dodgers, su equipo de béisbol favorito. El joven murió el 19 de abril debido a una fractura de las vértebras cervicales, después de que lo detuviera la policía, y se movía perfectamente. Tenía su columna vertebral sana. Esta ciudad en la costa este de Estados Unidos cuenta con barrios conflictivos, y ahí vemos cómo quedó esta patrulla. Un cantante acompañado con órgano y tambores interpretaba canciones religiosas con énfasis en los blues, mientras la multitud desfilaba frente al ataúd para dar su adiós. La gente se indignó y comenzó a destruir comercios y propiedades en protesta. Además, Kenny Nicholson, un hombre de unos 40 años, vio con su esposa y vino y dijo: conocíamos a Freddie, vino a presentar mis respetos, decía, visiblemente emocionado. Una anciana que pidió el anonimato declaró: no iba a venir al principio, pero finalmente decidí asistir. El Señor traerá la verdad. Poco antes del inicio de la ceremonia, el activista Jackson denunció una epidemia de asesinatos raciales en el país que generan, por supuesto, la violencia de la protesta. Nos hemos convertido en demasiado violentos, demasiado llenos de odio, dijo en una conferencia de prensa, denunciando la pobreza de ciudades como Baltimore como un arma de destrucción masiva. Desde el anuncio de la muerte de Freddie Gray, las manifestaciones se llevaron a cabo casi a diario en Baltimore. Y aquí estamos viendo parte de ellas. Pero la protesta que tuvo lugar en la noche del sábado al domingo acabó en incidentes. 34 personas fueron detenidas y 6 policías heridos. Algunos asaltaban comercios de una manera un poco selectiva, ¿no? Ahí lo que hay son bebidas alcohólicas. Las tropas con equipo de comandos y fusiles de asalto comenzaron a actuar de otra manera a nivel policial. El último adiós a Freddie Gray, el joven afroamericano que murió el 19 de abril bajo custodia policial en Baltimore, se convirtió en un nuevo clamor contra los prejuicios y el abuso de la policía de Estados Unidos contra la población negra. El gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, declaró el estado de emergencia a petición de Baltimore y anunció la activación de la Guardia Nacional para responder a la creciente violencia y disturbios en esta ciudad. Hogan calificó estas medidas como el último recurso para restaurar el orden, o al menos intentarlo, ¿no? De hecho, en declaraciones posteriores a la prensa reconoció que el orden estaba lista desde el sábado, la de declarar la emergencia, pero que las autoridades estatales y locales prefirieron esperar antes de tomar una medida tan drástica. Al caer la noche, vehículos policiales patrullaban las calles mientras que helicópteros vigilaban desde el aire con sus reflectores. Pero ya en las últimas horas de la tarde el caos era como el que estamos viendo. Las protestas contra la brutalidad policial en Baltimore degeneran en anarquía.
Y ahora la situación parece fuera de control. El gobernador Larry Hogan de Maryland, which has led to the destruction of property and put innocent Marylanders at significant risk. I have declared a state of esta tarde, como consecuencia de la gravedad de la violencia y el saqueo que ha llevado a la destrucción de la propiedad y a poner a la gente de Maryland inocentes en riesgo significativo, he declarado el estado de emergencia a petición de la ciudad de Baltimore. Esta orden despliega la Guardia Nacional de Maryland con el fin de ayudar a restaurar el orden y poner fin a los disturbios que presenciamos hoy y esta noche. No he tomado esta decisión a la ligera. La Guardia Nacional representa el último recurso con el fin de establecer el orden. Todo el mundo cree que necesitamos, para llegar a las respuestas, resolver esta situación, que todo el mundo se preocupe acerca de lo que sucedió en el incidente de Freddie Gray. Esta es una situación general, una situación completamente diferente. Se trata de bandas de matones sin ley que vagan por las calles causando más que daños materiales, heridas a personas inocentes. Y no vamos a tolerar eso. Mientras se declaraba el estado de emergencia en Baltimore, Barack Obama salía a hacer frente a la situación en la Casa Blanca y decía: It is counterproductive. When individuals get crowbars and start prying open doors to... No hay excusas para el tipo de violencia que vimos ayer y es contraproducente cuando las personas reciben palancas y comienzan a levantar puertas, a saquear. No están protestando, no están haciendo una declaración, están robando. Desde Ferguson, el grupo de trabajo que ponemos juntos, hemos visto demasiados casos de lo que parece ser agentes de policía que interactúan con las personas, principalmente afroamericanos, a menudo pobres, de manera que se elevan preguntas inquietantes. Parece que una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, ocurren cosas así que creo que es bastante comprensible por qué los líderes de las organizaciones de derechos civiles, pero más importante aún, por qué las madres y los padres en todo el país podrían comenzar diciendo que esto es una verdadera crisis. Lo que yo diría es que esta es una crisis que se desarrolla lentamente. Esto que está sucediendo desde hace mucho tiempo, y esto no es nada nuevo. And it comes up, it seems like, once a week now, once every couple of weeks. And so I think it's pretty understandable why the leaders of civil rights organizations, but more importantly, moms and dads across the country might start saying this is a crisis. What I'd say is this has been a slow rolling crisis. This has been going on for a long time. This is not new. Esta es una crisis que ha venido lentamente desarrollándose por mucho tiempo y no puedo federalizar cada fuerza policial en el país y los obligan a reciclarse, pero lo que puedo hacer es empezar a trabajar con ellos, en colaboración con ellos, para que puedan comenzar este proceso de cambiarse a sí mismos. So that they can begin this process of change themselves. And we, coming out of the task force that we put together, we're now working with... Al salir de la fuerza de tarea que hemos creado, somos ahora trabajo con las comunidades locales. El Departamento de Justicia acaba de anunciar un programa de becas para aquellos en sus jurisdicciones que quieran comprar elementos e incluso las cámaras corporales para que sean parte del equipo de la policía. No podemos dejar en manos de la policía esto y creo que hay departamentos de policía que tienen que ver un examen de conciencia. Creo que hay algunas comunidades que tienen que hacer también su examen de conciencia, pero creo que como país tenemos que hacer todos un examen de conciencia. Thank you very much, everybody. Obama, mientras recibía al premier japonés, tenía que hacer frente a este papelón puertas adentro, ¿no? No hay excusa para la violencia sin sentido en Baltimore. Y en Nueva York, con un megáfono, un policía hablaba a los que protestaban y decía: poner más presión sobre el gobierno de Estados Unidos para empezar el desarme ahora, decía Tristan Husby en respuesta a la policía en Nueva York. La gente sencillamente protestaba
y a todos los que podían se lo llevaban. El capítulo de la guerra, Liga de Resistencia, Tristan Hasby, un miembro de la Liga de Resistencia, decía: poner más presión sobre el gobierno de Estados Unidos para empezar el desarme ahora y la brutalidad policial ahora. Estados Unidos dice que hay más de 16.000 armas nucleares en el mundo. Y mientras se habla hoy en las Naciones Unidas, lo que necesitamos es acción. Y esperamos que nuestro bloqueo de la misión de Estados Unidos hoy pondrá más presión para tomar en serio el desarme. ¿Qué hace esta gente? Está diciendo basta de armas nucleares. Y protestan tratando de bloquear la misión de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que la misión de Estados Unidos está justamente enfrente, cruzando la calle. La otra mejor ubicada es la nuestra, la de Venezuela, exactamente en la esquina. Ninguna está mejor ubicada que esas dos. Y esta gente lo que quiere es que eliminen esa cantidad de armamento nuclear que sirve para matar a la humanidad miles de veces. Y contra esa estupidez, lo que quieren es que sean abolidas todas las armas nucleares. En este clima de miedo constante y constante, sin saber los elementos de desconfianza que hace toda la situación de seguridad en el mundo sea mucho más inestable, decía Kila Kortner, una estudiante. Y Edman dice: tenemos que empezar a desarmar ahora en lugar de esperar que la ONU llegue a un tipo de acuerdo, que debería ser unilateral. Estados Unidos fue quien comenzó la carrera de armamentos nucleares y es el único país que ha usado armas nucleares contra seres humanos. Tendrían que ser los que comenzaran unilateralmente, nosotros mismos, a la eliminación de las armas nucleares y a recortarlas. Y Ruth, una editora, dice: un arma nuclear en el mundo es demasiado. Es hora de dejar de hablar y deshacernos de las armas nucleares. La protesta pacífica era... Las Naciones Unidas se está reuniendo para discutir la no proliferación. Y hay armas nucleares por todo el mundo y en Estados Unidos tenemos cantidades. Este es el mapa, véanla, cada punto es un arma nuclear. Bueno, los manifestantes en contra del armamento nuclear fueron arrestados en Nueva York y lo que pedían era el fin de todas las armas nucleares. En todas partes había protestas. Tenemos que empezar a desarmar ahora en lugar de esperar que la ONU llegue a algún tipo de acuerdo. Y la misión imposible es: no debemos tener más armas nucleares. Y lo que debería ser unilateral. Estados Unidos comenzó la carrera armamentista nuclear y es el único país que ha usado armas nucleares contra la gente. Y deberíamos ser nosotros los que más entendiéramos. En honor de la guerra, no en honor de la tierra. Eliminen todas las armas nucleares. Y aunque era una protesta pacífica, se los llevaron presos. Usted puede hacer eso sin cruzar la calle hasta la ONU, en la acera de enfrente, y allí está pegadito a la misión de los Estados Unidos. Departamento de Estado, portavoz Jeff Ratke diciendo: estamos al tanto de los informes de que un buque de carga comercial, el Maersk Tigris, con bandera de las islas, dice que un buque portacontenedores fue interceptado por patrullas de la Guardia del Cuerpo de Marina de la Revolución Islámica esta mañana, mientras transitaba por el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico en una ruta marítima reconocida internacional. La marina de esta gente, en contacto con el buque, que se dirigía a desviarlo aún más hacia aguas iraníes, se negó el capitán inicialmente y una de las embarcaciones de patrulla disparó por delante de la proa del Maersk Tigris y entonces el capitán obedeció y desvió con la escolta el buque hacia aguas iraníes. Casi al mismo tiempo el buque emitió una llamada de socorro recibida por las fuerzas estadounidenses. Nuestras fuerzas, nuestra Marina de Guerra, están monitoreando la situación con el capitán del Tigris Maersk y estamos en comunicación con los representantes de la empresa de transporte y estamos monitoreando la situación.
According to information that we have received from the vessel's operators, there are no American citizens on board. We're working to confirm that. También me gustaría señalar, porque ha habido una serie de preguntas acerca de los ciudadanos estadounidenses que se encontraban a bordo. De acuerdo a la información que hemos recibido de los operadores del buque, no hay ciudadanos estadounidenses a bordo. Y estamos trabajando para confirmar esto. Es una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos, garantizar que las vías marítimas en todas las regiones sigan siendo abiertas y seguras. Todos ustedes recordarán que Estados Unidos desplegó recientemente buques en el Mar Arábigo y en la región. Operamos en la región en su misión central con la Marina de Estados Unidos para garantizar la libertad de navegación y seguimos comprometidos con nuestros socios regionales a mantener eso. Last week, so certainly the freedom of navigation and safe and secure shipping is very important to us. El presidente también se refirió a esto la última semana y sin duda la libertad de navegación es muy importante para nosotros. Bueno, mientras tanto, se confirmaba que Irán capturó un carguero de Estados Unidos y Estados Unidos moviliza la flota. Moscú. Canciller ruso Sergei Lavrov recibiendo al expresidente Carter y personalidades de alto nivel. Una misión de alto nivel. Lavrov se reúne con líderes de la organización de Elders, es decir, los mayores, ¿no? El grupo incluye al expresidente Jimmy Carter, al exmediador de conflictos diplomáticos de la ONU, Lakhdar Brahimi, a presidentes de los líderes y secretario general de la ONU, Kofi Annan, primer ministro de Noruega y diputado y presidente de Elders, Harlem Brundtland, Ernesto Zedillo, la primera mujer expresidente de México y otros. Grupo fundado en 2007 por iniciativa de Nelson Mandela y ahora consta de 12 estadistas mundiales que utilizan su influencia y experiencia para promover la paz, la justicia y los derechos humanos. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu fue el primer presidente de los ancianos sabios y renunció en 2013 y se mantiene en posición de un anciano de honor. Sergei Lavrov dijo: cada uno de ustedes han logrado importantes éxitos en su actividad anterior, tales como ser jefe de Estado, entre ellos de los principales estados, o ser jefe de una organización internacional como las Naciones Unidas. Estoy seguro que la unión de sus potenciales podría ayudar a resolver el problema más agudo de la época moderna. Y luego Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, decía: hay tantas cuestiones geopolíticas de todo el mundo que vamos a querer compartir ideas para aprender y discutir juntos los pasos que hay que hacer para mejorar la situación internacional preocupante que estamos viviendo. Bueno, mientras que en Rusia los líderes tienen previsto celebrar una serie de reuniones privadas con funcionarios, dignatarios y académicos, en su primera visita a Rusia como grupo, este último día de viaje de los ancianos, tienen previsto celebrar una reunión con el presidente Vladimir Putin. Bueno, veamos si el grupo de los ancianos, habría que considerarles también sabios por la experiencia acumulada, logran poner un poco de tranquilidad en este panorama internacional cada vez más complicado, ¿no? Así que allí los tenemos, representantes de todos los organismos, ex primeros ministros, ex presidentes, en Moscú. Ahí comienzan, me imagino que después tendrán que hacer lo propio en Washington para balancear las cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí esta extraña pauta informativa de hoy, muy cargada de violencia racial en Estados Unidos, cuando no. Y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.